Muy bienvenidos a todos, hola, ¿cómo están? Como siempre, cada vez que me toca estar de este lado, disfrutando, me siento muy bendecido por poder compartir con ustedes esta reflexión que vamos a estar compartiendo juntos en minutos nada más. Pero antes, hace muy poquito que arrancaron nuevamente las carreras, sí, las carreras de automovilismo. A todo aquel que le gustan los fierros, seguramente disfruta del automovilismo. Bueno, si yo les preguntara justamente a ustedes los podios, el podio, el lugar de premio para los corredores, todos sabrían contestar que es el puesto número 1, el primero, el segundo y el tercero. Y ahí se definen todo la cantidad de puestos a salir y posiciones en las carreras. Bueno, ¿qué tiene que ver las carreras y el podio con lo que vamos a estar tratando en este momento? Bueno, le puse por título a este tema ninguno de los tres. Ninguno de los tres, hablando en esta carrera que vamos a hablar en una etapa de la vida de Jesús, en una etapa donde él tuvo que pasar por una carrera no de automovilismo, pero sí una carrera donde vinieron tres supuestos podios a hacerle preguntas y él supo que responder. Ya nos vamos a meter entonces en Mateo capítulo 22. Vamos a estar ahí compartiendo desde el versículo 15 en adelante. Y antes de leer, Jesús tenía tanta fama, o ya estaba bastante grande su fama, que le seguía mucha gente. Mucha gente de toda clase de personas, no solamente los seguidores de Jesús, como nosotros leemos en la palabra de Dios, que Jesús fue a buscar a sus discípulos, sino que mucha gente también, obviamente, como hemos leído, le seguían los enfermos para ser sanados. Ellos demandaban de Jesús sanidad. Le seguían también gente que conocía sobre religión, le seguían, sí, los religiosos, y por supuesto también dentro de los religiosos le seguían también los políticos. Sí, Jesús tenía tanta fama, él era tan bueno en lo que hacía, un maestro elegante como siempre fue Jesús, que lo que él hacía, su fama llegaba a muchos lados, a mucha gente le llegaba el rumor de Jesús. ¿Quién era este Jesús? Bueno, ahí en el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Sigue diciendo que le enviaron los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos. Y acá empieza el que ocupa el primer lugar en nuestro podio, los herodianos. Vamos a meternos a ver cómo aprender quiénes eran los herodianos, un poquito de historia. Bueno, eran obviamente seguidores de Herodes. ¿Quién era Herodes? Un político de aquel entonces. Era un político judío que había caído en gracia con el Imperio Romano de ese tiempo, y obviamente él estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer en el pueblo judío, pero a favor de los romanos. Pero, por supuesto, que tenía sus seguidores, su gente que lo apoyaba, y estos también estaban interesados en Jesús. ¿Por qué un partido político de aquel entonces, los herodianos, estaban interesados en Jesús? Bueno, porque ya se sabía o ya se rumoreaba que Jesús era el Mesías, el supuesto Mesías, según algunos, y cómo no podía ser de otra manera, estos políticos estaban intentando tener un lugar en el partido de Jesús. Estos políticos, los seguidores de Herodes, querían participar en el partido político, según ellos, de Jesús. ¿Por qué partido político según ellos? Porque creían que Jesús era
alguien que iba a venir, el Mesías era alguien que venía a salvar a Israel de la sujeción a los romanos, de la sujeción a este imperio que los había tenido por mucho tiempo esclavizados ahí, con tributos, con cosas, le hacían cumplir con ciertas cosas y no le dejaban hacer algunas otras que estaban cansados. Bueno, este partido político, como te decía al principio, los herodianos, seguidores de Herodes, a ellos les importaba Jesús porque querían un lugar ahí en ese partido político. Y bueno, obviamente, como dice, les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Sigue diciendo el versículo 17, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Cuál era el interés de este partido político? Como la mayoría de los partidos políticos, uno de los más grandes intereses, el económico, el dinero. Ellos estaban interesados en querer, primera medida, hacer caer a Jesús, hacer que Jesús pise una trampa para que se descubra quién verdaderamente era. Ellos querían hacer que este supuesto partido político de Jesús sea frustrado, no siga avanzando. Había mucha gente que lo venía siguiendo y por tal motivo lo apoyaban en lo que hacían. Jesús, su fama se extendía por todo Israel. Y aquí estaban esta gente queriendo hacer que Jesús caiga, haciéndole esta pregunta importante para el partido político de ese entonces: ¿es lícito dar al César tributo o no? Jesús, conociendo la mala intención de esta gente, Jesús le dice: ¿por qué me hacen tentar? ¿Por qué me quieren tentar? Y los tilda de hipócritas. Bueno, los tilda ahí de falsos, los tilda de mentirosos. ¿Por qué quieren hacer que yo caiga en trampa? ¿Por qué me tientan? Les dice Jesús. Bueno, justamente, como te decía, el interés del partido político es el económico y Jesús, sabiendo la intención, les dice: bueno, a ver, muéstrenme una de las monedas que tienen. Ellos, sacando un denario, le muestran y obviamente impresa en la moneda tenía la cara del César. A la respuesta de Jesús, que les da diciendo: denle al César lo que le pertenece, lo que es del César désenlo, y lo que es de Dios désenlo a Dios. Démosle nosotros a Dios lo que es de Dios y obviamente a lo que respecta hacia la política también. Nosotros somos personas civiles donde necesitamos también estar ahí bajo las leyes que se han dictado por la Constitución y los gobiernos y la política. Nosotros no somos personas ajenas a estas cosas, pero Jesús queda bien marcada la diferencia diciendo lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Bueno, nosotros por mucho tiempo hoy podemos llegar a preguntarnos la clase de gobiernos que tenemos y podemos llegar a estar de acuerdo, no estar de acuerdo, nos puede gustar su forma de gobernar o no, pero acá tenemos un poquito también nosotros los cristianos, los hijos de Dios, un poquitín de culpa en cuanto a que hemos cedido esta parte, hablando justamente del gobierno, de la política, lo hemos cedido completamente creyendo de que si participamos en esto está en contra de ser hijo de Dios. También, como te decía, hemos cedido esta área y obviamente quien fue avanzando en esta posición, ganando este podio, han sido personas que sus intereses obviamente no son Dios. Sus intereses en cuanto al estar ahí es simplemente un interés quizá muy personal, un interés quizás en algún aspecto específico que ellos creen que es importante y el resto, bueno, no tanto. Como te decía, si alguno de nosotros tiene la intención de empezar a indagar sobre la política, sobre estas cuestiones, para obviamente hacer una diferencia en esta área, nosotros como hijos de Dios tenemos que, en este tiempo más que nunca, ganar cada área de la que nos
rodea, ganar cada área de la que nosotros estamos ahí presentes. ¿Ganar para qué? Para Cristo, ganar para el Señor, ir también a esta gente, a los políticos, y llevarle el mensaje de salvación, porque ellos, como cualquiera de nosotros, necesitamos ser salvos. Ellos también, y más que nadie, necesitan conocer la palabra de Dios para gobernar justamente, porque son autoridades puestas por Dios, pero para que gobiernen con justicia, para que gobiernen en verdad, para que gobiernen, obviamente, a favor del pueblo, de la nación. Bueno, no me quiero ir mucho más con esto. Jesús diciéndole que, contestándole la pregunta si es lícito dar tributo al César o no, si es necesario, porque lo querían hacer caer a Jesús en cuanto a esta área, haciendo que Jesús se equivoque, haciendo que Jesús diga no, opine otra cosa a lo que había opinado, ¿no? Y bueno, entonces es ahí donde Jesús les tilda de mentirosos, de hipócritas, ¿por qué me quieren tentar? Y les dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, obviamente tenemos que darle a Dios lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios? Le pertenece toda nuestra vida, toda, completa, sin nada que nos opaque, sin nada que no nos deje transparentes delante del Señor, sin nada con lo que nosotros querramos quedarnos de nuestra vida para nosotros, sin entregársela a Dios. Démosle a Dios toda nuestra vida completa, que Él es quien la merece, Él es quien la va a sacar buena a toda nuestra vida para su propósito y su fruto. Seguimos entonces con el segundo podio en la carrera. Como te dije en el título del mensaje, ninguno de los tres. ¿Por qué ninguno de los tres? Porque ya nos vamos a ir dando cuenta de que ninguno de estos tres podios que vamos a estar mencionando son del todo los que nosotros quisiéramos tener que ocupar. Bien, vienen los saduceos. En el versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Qué dicen? Que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Otra gente, otra clase de personas, los saduceos, antes de entrar de lleno a lo que continúa la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los saduceos? Ya mencionamos a los herodianos, partido político. Ahora aparecen en escena los saduceos ocupando el segundo lugar de este podio. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, también los saduceos eran religiosos, pero no cualquier religiosos. Eran una clase de religiosos importante. Eran aquellos que cumplían las leyes escritas. Eran aquellos que cumplían todo lo que habían leído, todo lo que había escrito Moisés, todo lo que estaba en aquel tiempo sobre las escrituras, pero no cumplían con las tradiciones judías. Ellos eran religiosos, seguidores de la doctrina de aquel tiempo, seguidores de las leyes mosaicas, pero no cumpliendo las tradiciones. Ya vamos a entrar a qué eran las tradiciones de aquel entonces. Pero estos saduceos eran una clase de religiosos importantes. Eran como la crème de la crème de los religiosos. Eran ellos los que tenían voz y voto en cuanto a leyes, en cuanto a maneras de hacer las cosas, formas. Tenían opiniones políticas, eran a ellos a quienes se los llamaba y se los consultaba en alguna determinada ley. Entonces, ellos obviamente ocupaban un lugar importante. Eran religiosos importantes, como te dije, pero ellos tenían su manera de ver las cosas. Ellos no creían en la resurrección, lo cuenta la palabra, se le acercan a Jesús diciéndole que le empiezan a contar una historia, que había un hermano donde un padre de familia que no tuvo descendencia, y como Moisés había dicho en una de sus leyes que si esta mujer se quedaba sola, uno de sus hermanos tenía que tomarla para darle descendencia, para llevar el apellido adelante. Bueno, le empiezan a decir a Jesús que
vino el primer hermano que también falleció, que vino el segundo, el tercero y así hasta el último, y que ninguno le dio descendencia. Preguntándole entonces a Jesús, le dicen, en la resurrección. Convengamos que ellos no creían en la resurrección, pero otra de las intenciones que tenían estos saduceos también era hacer caer a Jesús en tentación, también era hacer que Jesús se equivocara, también era la intención de ellos encontrarle el error a Jesús para obviamente acusarlo, para prenderlo, para llevarlo hacia el tribunal, para justamente que sea juzgado. Entonces le dicen en la resurrección, ¿quién de todos ellos será marido de esta mujer? Bueno, Jesús, la respuesta es, y acá abramos los ojos, estemos atentos para que no nos sorprenda esta respuesta a nosotros. Les dice entonces, ustedes erran porque ignoran las Escrituras, erran porque ignoran la palabra, erran porque no saben lo que está diciendo la palabra de Dios, no conocen el poder de Dios, están errando en lo que encima me quieren venir a hacer caer, le decía Jesús, le están errando. Bueno, nosotros para tener en cuenta este segundo podio, que no tenemos que estar ahí pisando el segundo lugar, es el errar en la palabra de Dios, ignorarla, esperar que me la cuenten, esperar escucharla del pastor, esperar escucharla de algún videíto, de algún audio que me caiga en gracia y errar por no leerla. La palabra del Señor está para vos, para mí, para nosotros, para que la consultemos, para que la leamos, para que la aprendamos, para que la llevemos a la práctica. Jesús le dijo a estos saduceos religiosos importantes de aquella época, cuidado porque están errando con lo que están diciendo. Muchas veces nosotros podemos llegar a opinar de ciertas cosas bíblicas sin saber qué realmente dice la palabra de Dios. Podemos llegar a inclusive hasta juzgar ciertas cosas, ciertas actitudes de determinadas formas de hacer las cosas, pero errando en la palabra de Dios. Bueno, para que tengamos en cuenta, no seamos como estos saduceos y erremos en la palabra de Dios. Sigue el tercer podio, sigue la carrera esta y se acerca el tercer lugar. Obviamente no podían faltar los conocidos fariseos, los famosísimos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos también eran religiosos como los saduceos, pero más común, como un religioso más común. No eran tan importantes, quizás nos lo llamaban para determinada ley, a ellos no se los consultaba, pero sí eran religiosos de aquel entonces. Pero tenían una cualidad específica, importante en ellos, que ellos demostraban ser religiosos. Ellos lo demostraban, ellos no lo ocultaban, ellos se paraban en la esquina y oraban a los gritos para que otros lo vieran. Ellos se purificaban las manos como leyes, costumbres de aquel entonces para que otros lo vieran, no porque realmente lo tomaran en serio. Todo lo que hacía era para, mírame lo que estoy haciendo, mírame cómo me estoy comportando, mírame que yo me voy al cielo haciendo esto y vos que no haces lo que yo hago, no sé si te vas al cielo. Bueno, esta era la cualidad que tenían los fariseos, religiosos comunes. Dice la palabra de Dios en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron todos a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle otra vez, queriendo hacer caer a Jesús, otra vez tentando al Señor, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús obviamente le responde diciendo que el primero, el más grande de los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo, como decía hoy al principio, sin nada que esconder de nosotros, sin nada que tener para nosotros mismos. Amarlo a Dios es entregarle toda nuestra vida, toda nuestra mente, como dice la palabra, todo nuestro corazón, todo lo que somos, todo nuestro ser.
le pertenece. Amar a Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, difícil o no difícil que podamos estar atravesando. No estoy diciendo que la situación no sea complicada, que no la tengamos que atravesar. No estoy diciendo que la tengamos que dejar a un lado, pero sí, independientemente de la situación, seguir amando a Dios, seguir hacia lo que Él quiere que nosotros sigamos haciendo, que es ir enfocados hacia la meta que es Jesucristo. El primero y más grande de los mandamientos, amar a Dios. El segundo y también importante de los mandamientos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? Bueno, no nos andamos golpeando, no nos andamos insultando porque sí nosotros mismos, no nos andamos haciendo cosas que nos dañen, o no deberíamos hacernos cosas que dañen a nosotros mismos de esa manera, como para tener una muy breve referencia de cómo amar a nuestro prójimo. Así tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cómo nos amamos nosotros? ¿Cómo nosotros nos respetamos? Respetar al prójimo. Y obviamente Jesucristo acá en este tercer podio también la remata diciéndole que en estos dos mandamientos se encuentra toda la ley y todos los profetas. Para los religiosos de la época que ponían como por importancia la ley, las costumbres, ponían como por importancia esas tradiciones judías como era la purificación de manos, el respetar el sábado, un montón de tradiciones judías que las tenían como importante. Jesús le dice en estos dos mandamientos están toda la ley y todos los profetas. ¿Qué le quiere decir Jesús con esto, trayéndolo a nosotros hoy? Bueno, es como que si nosotros hiciéramos, vamos a hablar de matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. En esas 4 operaciones están todas las matemáticas. Y acá un matemático me puede llegar a decir, sí, pero ¿y las llaves, los corchetes, los signos, todas esas cosas que vamos sumando, las letras, las raíces? Bueno, sí, obviamente están todas esas cosas, pero en las 4 operaciones tenemos toda la matemática. Matemática, palabra de Dios, ¿cómo enlazamos esto? Bueno, como Jesús le dijo, en estos 2 mandamientos se encuentran toda la ley y todos los profetas. Importante para nosotros conocer la palabra de Dios, como te lo decía hoy, muy importante para nosotros ponerla por práctica. Obviamente no sirve de nada si nosotros simplemente la conocemos. Simplemente si se la recitamos a otro, simplemente si nosotros la vamos a conocer para saber lo que dice, pero no para hacer lo que Jesús, Dios, nos pide que tenemos que hacer. Bueno, ahí está entonces estos 3 podios. El del partido político Los Herodianos, que ellos querían tentar a Jesús, queriendo estar ahí en un lugar de privilegio con el supuesto político Jesús, ¿no? Ellos querían un lugar en su partido. En este primer podio no deberíamos estar buscando un interés de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el dueño de nuestra vida. Jesús entrega su vida, da su vida por amor a cada uno de nosotros, para salvación nuestra. No es poca cosa que Jesús te haya elegido a vos, que me haya elegido a mí, para que hoy podamos conocerle, para que hoy nosotros podamos disfrutar de todas sus bendiciones, de todos sus beneficios, de vivir con esperanza, de vivir con paz. No es poca cosa, es un privilegio gigante y enorme poder haber sido rescatados del abismo, rescatados de las manos del mismo enemigo, comprados por un precio que fue su sangre, y para que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna, regocijándonos, alegrándonos, haciendo fiesta ahí con Él, el momento que estemos con Él. En el segundo podio, el de los saduceos. Podemos conocer las Escrituras, podemos llegar a estar en una cuerda floja entre religión y seguidor de Jesús.
Podemos estar en una cuerdita muy fina entre ser un religioso, entre opinar de las cosas, entre creernos que a nosotros se nos puede llegar a preguntar alguna que otra palabra, alguna que otra ley, porque nosotros podemos llegar a estar en posición en cuanto a la gente que no conoce al Señor, creernos que somos más que ellos, porque nosotros sí conocemos las Escrituras y ellos no. Bueno, en este podio tampoco tenemos que estar, porque Jesús dijo que nosotros no debemos errar ignorando las Escrituras. Y en el tercer y último puesto, los fariseos, unos religiosos que solamente cumplían con todas las tradiciones, que ellos demostraban que en su lugar había poder, que en su forma de creer estaba la salvación, de que ellos sí se iban al cielo y que otros no sé si tanto. Bueno, en este otro tercer podio tampoco tenemos que estar, porque Jesús dijo que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y obviamente conocer la palabra del Señor. Para cerrar con este tema importante, ninguno de los tres te decía que era el podio, el puesto en el que nosotros tenemos que estar. En el que nosotros tenemos que estar es en que le demos a Dios lo que le pertenece. Toda nuestra vida, como te decía, sin nada que ocultar o queriendo quedarnos con algo, no erremos por no conocer la Biblia, comprendamos que Él es nuestro Dios hoy, ahora, y no para cuando dejemos este mundo. Sí, para cuando dejemos este mundo vamos a vivir en la eternidad. Pero Dios es Dios de vivos, como decía la palabra, y no Dios de muertos. Y nosotros estamos vivos hoy, nos corre sangre por las venas hoy. Nosotros somos los que tenemos que ir y ocupar los lugares que nos rodean para ser de influencia hoy en la vida de otros. En tu familia, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, si estás en algún lugar importante, ya sea de la política, ya sea de la justicia, ya sea de lo que fuere, es ahí donde tenés que brillar, donde la luz del Señor tiene que brillar en vos y en cada uno de nosotros. Y por último, Jesús dijo que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Concluyendo, espero que te haya sido de mucha bendición como lo fue para mi vida esta palabra. Espero que el Señor siga teniendo piedad y misericordia de nosotros hasta hoy como lo viene haciendo, que siga por mucho tiempo más, porque seguimos siendo seres humanos que nos equivocamos, que erramos, pero ahí está la palabra de Dios para corregirnos, para ponernos en vereda y enfocarnos nuevamente hacia lo que Él quiere, que es que nos enfoquemos en Jesús hasta siempre. Muchas gracias, Dios te bendiga, hasta la próxima.